todas las personas que hoy nos acompañan en esta aula del espectador. En esta sesión vamos a conversar, perdón, sobre la obra o el proyecto escénico Esto no es lo que parece. Para esto, aquí están conmigo varias de las personas que trabajan, o de las mujeres, creo, que trabajan en este proyecto. Las voy a enumerar. Por favor, si alguien me falta, avísenme. Está con nosotros Isabel Toledo, es la directora y creadora del texto escénico de Esto no es lo que parece. Afortunadamente tenemos aquí a las 5 maravillosas actrices en escena, que son Tae Solana, perdón, Daniela Luque, Karen Sawi Basurto, Michelle Menéndez y me faltó Edurne, ¿no? Ujú. Sí, Edurne Godet. Además, afortunadamente también están con nosotras Miriam Romero, que hace el diseño multimedia, Isabel Yáñez en la asistencia de dirección, Ann Beltrán en la asistencia y operación de multimedia y Natalia Sedano, que es la diseñadora del espacio, iluminación y vestuario. Agradezco mucho que puedan compartir con nosotras esta tarde. Y bueno, quienes nos estén acompañando desde la virtualidad, espero que se animen a compartir preguntas o comentarios a través de las redes de Teatro UNAM, ahora específicamente por Facebook. Estaremos recibiendo comentarios, preguntas, felicitaciones, lo que ustedes quieran. Yo estaré pendiente de estas comunicaciones para hacerlas llegar de este lado y así poder ahondar desde estas inquietudes en la obra y su proceso de producción. Finalmente les recuerdo que Esto no es lo que parece, continúa en cartelera todavía jueves, viernes y sábado de esta semana, nada más, en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Así que si están escuchándonos y no han ido, todavía es tiempo de no perdérsela o repetir la obra. Bueno, entonces sin más preámbulo, me gustaría iniciar retomando y nombrando más o menos la estructura de la obra como una manera de contextualizar a quienes no han ido a verla y estén por aquí. Y además a mí me sirve como un ejercicio para empezar a acercarme a que me cuenten, ¿no? El cómo de la concepción de esta obra. Entonces, bueno, si quizás hay algo que puedan decir de mejor forma, también váyanme diciendo. Bueno, esto no es lo que parece, está compuesta por 10 fragmentos o capítulos, mejor, y un epílogo. 5 de estos capítulos son historias, alguna historia íntima, ¿no? De cada una de las actrices, y son historias que están contadas a partir o detonadas por una fotografía. Pero lo que me parece muy interesante, más allá de las propias imágenes que nos muestran, es que estas historias, al ser compartidas en escena, se vuelven colectivas, pero también son colectivas porque están siendo narradas a partir del recuerdo no de quien aparece en la foto o de la dueña de la foto, sino de alguna de sus compañeras y de las resonancias o desde las resonancias, ¿no? Que encuentran con sus propias historias. Entonces, estas fotos tienen varias cosas en común, como la infancia, ¿no? Son en general fotos de la infancia, en vacaciones, y para mí encarnan la felicidad, ¿no? Son como imágenes sacadas de los álbumes, del álbum familiar. Así que yo lo que sentí es que por un lado percibíamos esa singularidad única, ¿no? De cada una de ustedes, pero al mismo tiempo podría ser la foto de cualquiera, ¿no? De alguna foto mía en los álbumes miles que tiene mi mamá en casa. Entonces, sí hay una resonancia de las fotos y las historias que van contando o imaginando con una misma, con el propio álbum de familia, pero no solo eso, además desde estas historias se va sintiendo ese guiño, voy a decir nostálgico, no sé si es la palabra, pero de esa cierta relación que teníamos con con nuestros cuerpos, ¿no? Y que los años van transformando, ¿no? Nuestra relación de las primeras infancias o más adelante con el propio cuerpo. Pero bueno, regreso a la descripción y bueno, estas fotos son proyectadas en una enorme pared de madera. Además, tenemos 3 pequeñas mamparas de diversos tamaños y formas que las mismas actrices sostienen, en las que vemos la foto, pero también otras imágenes que más bien son videos, ¿no? Entre medio de estas historias, estas 5 historias, se entretejen o se van jalando los hilos de problemáticas que sutilmente se van develando de este diálogo entre relato e imagen. eh, Otros 5 capítulos que apuntan a una serie de experiencias colectivas, ¿no? Que se van enunciando, que van desde la opresión puestas principalmente sobre nuestros cuerpos hasta una reivindicación absoluta y amorosa de nosotras mismas o de ustedes mismas, ¿no?
Y bueno, termina con un epílogo que a mi modo de ver es una manera de ensayo escénico, ¿no? Ensayo en el sentido literario del término, en donde vamos viendo a través de las herramientas que nos da la escena y las posibilidades de otros medios, claramente la multimedia, cómo se pone a prueba desde la propia voz estos pensamientos que nos atraviesan y que están buscando articularse en escena. Entonces, ustedes dicen en el programa, y yo por eso así presentaba la obra, en el programa de mano, que es un proceso escénico. Yo digo ensayo y me parece un término que parece que no, me parece no está tan alejado al de proceso, si pensamos que el ensayo es una puesta en acción del pensamiento, en el papel o en escena en este caso, y me imagino que usar este término, ustedes el de proceso, no es gratuito. Eh, pero además ya nos empiezan a dar pistas sobre la concepción de la obra, ¿no? Con esta idea de proceso, justo porque lo que están poniendo por delante es la conformación, ¿no? No tanto el lugar al que se llegó, sino más bien el camino. Entonces me gustaría quizás empezar con que nos pudieran contar, ¿no? Isabel, quien quiera, ¿no? ¿Por qué se sigue pensando como proceso a pesar de que sí estamos llegando a una forma delimitada en el tiempo y en el espacio? ¿O por qué lo anuncian así como proceso? Eso sería como con lo que me gustaría abrir y seguimos conversando, ¿no? A partir de esto que vaya saliendo. Isabel Yáñez, ¿estás hablando? Porque veo que mueves la boca, pero no se oye nada. No, es que así pienso. Ah, perdón. Así formulo mi pensamiento. Ujú. Ok. Pues si quieren, empiezo yo. Pues en primer lugar, estamos muy contentas de estar aquí y gracias, Zulay, por ese recorrido que acabas de hacer. Como que ha sido muy lindo escucharte y como aquello que resonó en ti. Y pensando en esta idea de lo procesual, creo que tiene que ver con el tiempo que llevamos trabajando juntas y construyendo esta obra. Es un proyecto que empezó en el 2021 en plena pandemia y desde ese momento, cuando el laboratorio era encuentros así como este, justo por Zoom, y que algunas de nosotras ni siquiera sabíamos cuáles eran nuestras estaturas porque nos vimos así durante muchos meses hasta que ya por fin nos vimos en persona a esta temporada que tuvimos, estamos cerrando en el Santa Catarina, pues nos ha pasado la vida y se han incorporado otras mujeres al proyecto, otras que estuvieron salieron, ¿no? Y me parece muy importante sumar a la idea de proceso esta idea de laboratorio, ¿no? Que fue el marco en el cual decidimos juntarnos a experimentar y a pensar desde lo escénico, inicialmente sobre la violencia estética y eso cómo nos atravesaba como mujeres de la escena. Y en esa exploración, en ese laboratorio, en ese proceso que llevamos de todos estos años, pasamos por distintos ejercicios, conversaciones, paseos, lecturas que devinieron en lo que hoy es la obra, dejando fuera muchos otros materiales que me gusta pensar que aunque no estén puestos directamente sobre el material o sobre la pieza final, sí hay como un tejido ah, que sostiene, como una base afectiva que sostiene el proyecto y que incluye como todo eso que al final se quedó fuera, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, ay, pues, me parece que estaba silenciada. Pero no, sí, sí me oyeron. Sí, a mí me parece muy interesante como este inicio del proyecto, ¿no? Como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan al Teatro Santa Catarina, perdón? Y bueno, me interesaba pensar, ¿no? En cómo parten de la pandemia hasta llegar aquí. Yo doy una clase en la Inés Morelia, en la carrera de Historia del Arte, y doy una introducción mínima a los estudios del teatro y del performance. Y justo con la pandemia introduje en mi programa el tema de la emergencia y la pregunta de cómo le entra el teatro a contextos que quedan interrumpidos o fisurados por emergencias, ¿no? Entonces, cada año que tengo que repensar mi programa, me pregunto si conservo o no este tema. Y mi respuesta sigue siendo que sí.
porque bueno, más allá de la pandemia, ¿no? Quedamos siempre momentos fracturados, en tensión, en emergencia, ¿no? En donde el teatro le está entrando. Y bueno, me gusta pensar que, o no voy a decir pues más bien, ¿no? Que la pandemia fue una oportunidad, no lo voy a decir, pero sí creo que fue una emergencia que impulsó la visibilidad o la visibilización, ¿no? De la importancia de espacios de acompañamiento. Pienso en mí misma que a Tae, ¿no? Un poco la conocí compartiendo espacios, de maternidad por Zoom. Pero bueno, aquí lo que me interesa es cómo, ¿no? Esta iniciativa que se gesta desde estas o esta forma, ¿no? De encontrarnos a través de el Zoom o el Meet o lo que sea, cómo se hace la convocatoria, o sea, quiénes llegan, ¿no? Obviamente en estos formatos y por lo que entiendo y oigo de la obra, la idea de audición queda absolutamente hackeada, ¿no? Es como eso me preguntaba, o sea, cómo se convocaban, quién llegó, cómo fue la propuesta y eso, cómo fue avanzando hasta adquirir esta materialidad que podemos ver todavía esta semana en el teatro. Ujú. Pues todo empezó con una beca del FONCA que tuve yo en ese momento y con el interés justo de investigar en torno a... Yo en ese momento estaba muy como procesando lo que había implicado el confinamiento después de lo que yo había sentido un 2020, finales del 2019, principios del 2020, de mucha colectividad desde los feminismos y la última marcha que habíamos tenido en marzo, antes del confinamiento, había sido como una marcha muy poderosa. Y los meses que siguieron de confinamiento, me había yo quedado como con muchas dudas de cómo regresar a construir un espacio colectivo y de creación, a pesar de que no nos pudiéramos encontrar en el mismo espacio. Y justo como no tenía intención de hacer ninguna audición, me interesaba tampoco ver las fotos y de quienes estuvieran interesadas en hacer el proceso. Entonces armé un formato de Google Forms mm, como muy lúdico, que fuera en sí mismo como un ejercicio que entretuviera, que fuera divertido para reflexionar sobre el cuerpo y el paso del tiempo en la pandemia dirigido a mujeres específicamente. Y lo compartí como en distintos chats o lo envié personalmente a algunas de las actrices y llenaron el formulario y a partir de ahí me entrevisté con ellas por Zoom ya para conocerlas y saber si estaban interesadas en entrar en esto que no tenía ningún tipo de base de producción ni de presupuesto, sino que buscaba justo retribuir desde otro lugar y que se sostuviera en la medida en la que nos hiciera bien a todas colectivamente, ¿no? Únicamente hubo dos personas a las que invité directamente sin que llenaran el formulario, que fueron Tae y Luque, que son mis amigas desde hace muchos años y con quienes ya yo había empezado una conversación en torno a estos temas y sabía que podían interesarse en ser parte de la obra, ¿no? Y también con quienes ya había trabajado. Y así fue. Y al final, como que fue mucho de armar el grupo desde la intuición. Estuvimos todo ese tiempo solo trabajando el grupo de actrices con Daniela Miranda, que era entonces la asistente del proyecto, y yo. Y luego fue muy bonito porque en el 2022, que ya estaban mejores las condiciones para encontrarnos en persona, eh, Luque y la comunidad con la que viven nos abrieron las puertas de su casa y literalmente en su garage. Empezamos a trabajar en lo que ahora es un foro independiente, que es el Foro La Ballena, e hicimos ahí una mini residencia donde ya entró Natalia, entró Miriam, Zulay, la perdimos. Y y ahí ya como que empezamos a trabajar pues lo que hoy, las semillas de lo que hoy es la obra, ¿no? Y en el Inter estuvo Nosotras Somos el Tiempo, que no sé si alguna de las demás quisiera hablar como sobre ese proyecto, podría ser Miriam o cualquiera de nosotras que quisiera tomar la palabra para hablar de Nosotras Somos el Tiempo. Sí, de cómo fue su integración, ¿no? Cómo llegaron, cómo les resonó esta propuesta,
a través de estos formatos, ¿no? Sí. Bueno, yo puedo como sumarme un poco a Isabel a esta parte que es nosotras somos el tiempo, que también resuena dentro de esto, no es lo que parece, em, que son, lo digo porque resuena en la obra, porque las imágenes que mencionaba Zulay de los videos que aparecen en em, estas otras pantallas, fue todo un registro videográfico que llevó a cabo Isabel con cada una de las actrices, ¿no? En sus espacios privados, que me parece muy interesante todo este registro que se hizo de ellas, que a través, o sea, con este registro de video se llevó a cabo esta pieza que es Nosotras somos el tiempo, que lo que buscaba también no es una cosa teatral, sino de ir a los espacios públicos, como invadir un poco el espacio con una pieza videográfica, llamaría yo, que esto fue lo que se hizo en Nosotras Somos el Tiempo, que tuvo varias salidas, ¿no? En diferentes espacios, en la Ciudad de México, en Guadalajara, ¿no? De este trabajo de recolección de video de todas ellas, que tiene que ver, pues sí, creo que con el cuerpo, con el espacio privado, con ellas mismas, y de ahí se tomó también material para este proceso de esto no es lo que parece, ¿no? Que también me parece muy importante que aparezca dentro de la pieza, ¿no? Porque también es parte de lo que cada una de ellas también comparte en este material videográfico, ¿no? Un poco es lo que se buscó con esta otra salida del proyecto, ¿no? Que creo que son uno mismo al final, ¿no? Estas dos partes. Ajá, es como si siguiera esa resonancia de ese proceso, ¿no? Que no es algo que empieza de principio a fin, sino que ahí va habiendo varios entrecruces y esos van rearmándose para llegar a esto último que está en el teatro. Ujú. No sé si alguien más quiera compartirnos cómo fue integrarse aquí, cómo les resonó, por qué acudieron, qué les llamó. Eh, pues Karen. en mi caso, cuando, bueno, una amiga me compartió el formulario y cuando empecé a ver las preguntas me llamó mucho la atención porque justo yo en ese momento estaba pasando por, justo en el encierro, como un, como un ir y venir entre tratar de mantener mi salud mental y una de esas estrategias fue hacer ejercicio, pero entre llevar, digamos, como mi ansiedad hacia el cuerpo y tratar de regularme a través del ejercicio y obsesionarme también con el ejercicio, ¿no? Partiendo como de cómo mi cuerpo se veía. Entonces, también estaba llevando como un proceso ahí raro con la comida. Entonces, todos estos temas me empezaron desde meses atrás, como a mover cosas, ¿no? Y creo que en este proceso sí ha habido una transformación de cómo observo mi propio cuerpo y cómo es mi relación con la comida, porque em, justo a partir de los materiales que leímos, de las cosas que hemos compartido sobre nuestras experiencias de vida en relación con nuestros cuerpos siendo mujeres, creo que ha sido pues un proceso muy sanador para mí y muy profundo también. Em, Y bueno, yo no conocía, o sea, conocí el trabajo de Isabel, pero no, nunca había trabajado con ella, así que fue conocernos también en ese proceso. Tampoco conocía a Edurne, a Mitch la ubicaba, a Luque también, a Tai no la conocía, entonces fue un proceso muy interesante porque justo, como decía Isabel, cuando ya llegamos a vernos en persona, fue conocernos en 3D, y esa experiencia fue muy linda y fue también muy profunda. También, igual, ¿no? Me gustaría, o sea, me llama mucho la atención las fotos, ¿no? Como de la infancia, la mayoría.
o todas, ¿no? En vacaciones y en familia. Como que creo que son momentos seleccionados cuidadosamente, ¿no? Para que nos remitan a una tentativa definición de felicidad o algo así. Y, y bueno, lo siento así porque como les decía al principio, todas estas historias singulares también llaman, ¿no? A las propias historias, y que son los lugares que por lo menos a mí me gusta volver cuando siento que estoy cargando demasiado, ¿no? Porque ahí importaba estar ahí, nada más, ¿no? Porque me sentía a lo mejor cuidada. Son como lugares de gozo, de felicidad, de seguridad. Aunque bueno, ahora como mamá pienso que justo esos lugares que para nosotros son de seguridad, para las mamás son de trabajo, de prisa, de gasto de dinero, pero no importa, el chiste es lo que vemos en la imagen, que nos deja ver esa presencia del cuerpo y ese momento gozoso. Y bueno, yo me preguntaba cuál es la consigna, ¿no? Detrás de estas fotos. ¿Qué les llevó a, ¿no? Buscar si es casualidad o si está como la idea o la consigna, ¿no? De que sean de la familia, de vacaciones en el exterior, o si son coincidencias. Y bueno, eso, ¿no? ¿Por qué remitir a estas fotografías para empezar a pensar al cuerpo, ¿no? Y a las opresiones sobre el cuerpo y a gestar además estos lugares de acompañamiento, como suena que ha sido este proceso, a partir de estas imágenes? Entonces, bueno, eso, ¿no? Cómo llegaron estas fotos, ¿no? Y cómo fueron construidos a lo mejor estos episodios a partir de sus fotos, ¿no? Cómo es el intercambio entre foto e historia, no sé, cómo rastrear ese detrás, ¿no? De esos 5 episodios o 5 capítulos en donde están ustedes como figura principal. ¿Puedo contestar yo? Claro, Gracias. Sí, Isabel iba proponiendo ejercicios, ¿no? Y de esos ejercicios es que sale el resultado final. Este ejercicio en particular se trataba de escoger una imagen en la que nos sintiéramos en libertad corporal. Eh, y de hecho, en el primer arribo, digamos, a esto no es lo que parece, en el Work in Progress, se mostraban unas imágenes y ahora para la temporada en el Santa Catarina, Isabel justo nos preguntó si esas imágenes seguían siendo vigentes para nosotras, ¿no? Y creo que la gran mayoría cambiamos la imagen que mostramos, no sé si la gran mayoría, pero bueno, por lo menos sí Luque, Mitch y yo, ¿no? Creo que Edurne y Sawi se quedaron con la misma, en fin. Y bueno, es casualidad que todas sean en el exterior, sí, o sea, eso no estaba como en la consigna, es casualidad que todas sean de vacaciones, sí, o sea, la única consigna era en libertad corporal. La mía no es de la infancia, la mía es de hace poquito, bueno, poquito, fue justo terminando el Work in Progress. Esa foto se tomó terminando el Work in Progress. Lo digo porque creo que este proceso para mí, muy personal, percepción corporal, este Work in Progress es como un parteaguas, ¿no? Y el ejercicio es, tú miras la foto de la otra sin saber nada más que lo que ves y escribes como si estuvieras escribiendo un recuerdo propio a partir de esa foto. Después lo pasamos al plural y después ya cuando se dice en la escena, Isa nos invita como a jugar, ¿no? Y como a reapropiarlo desde el lenguaje y haciendo pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que nos hacemos entre nosotras suelen o son a veces diferentes y entonces eso detona obviamente otras respuestas. Pero bueno, el ejercicio, digamos, el planteamiento del ejercicio es ese. Claro que todas somos más felices en vacaciones, siempre, sí, ¿no? O sea, y en la sí, playa también. ¿Puedo agregar algo a eso que claro, sí, sí. dice Tae? Que creo que es importante como hablar de esta decisión de elegir la libertad corporal como un concepto eje, porque al principio, al abordar la violencia estética,
pues el concepto de belleza hegemónica estaba muy presente en el laboratorio. Y fue como un concepto que empezamos como a cruzar y a transitar. Y a mí me pasó rápidamente que sentí que había algo medio tramposo en el mandato del amor propio. O sea, que me parecía que era tramposa la búsqueda de abrir un proceso escénico y que en el trayecto el objetivo fuera gustarnos como somos y considerar que todas somos hermosas, como sí dice uno de los capítulos de la obra al final, ¿no? Entonces empezamos a hacer ejercicios donde eso que llamamos la belleza, que sí hay un concepto de belleza hegemónica y que a través de ese concepto la violencia estética establece ejes de opresión muy claros que nos afectan a todas las mujeres, hasta las más hegemónicas, ¿no? No, o sea, eso es lo fuerte de la violencia estética, pero claro que mucho más mientras más se salgan las corporalidades de ese esquema. Pero entonces, pensar más en el gozo, en la libertad de ese cuerpo, en el presente de ese cuerpo, empezó a ser un mecanismo, por un lado, más interesante desde lo escénico, pero que bien terminaba también como poniéndonos a pensar más en nuestros cuerpos desde otro lado, que no era el mandato de la hegemonía. Ujú. Entonces creo que o sea, al final resultó teniendo un efecto liberador, transformador, sanador, sin quererlo, al desplazarnos de ese mandato del quererse, del gustarse, del querer como hacer la defensa de la belleza fuera de la hegemonía, ¿no? Ujú. Quisiera agregar algo también Sí. sobre eso que dijo Isa. Creo que además de como cuestionarnos sobre el mandato de la belleza hegemónica, también fue cuestionarnos el qué es actuar, ¿no? Y el de desde dónde permitimos que nos vean y desde qué lugares nos gusta que nos vean también. Entonces, durante el proceso tuvimos un contraentrenamiento actoral que justo iba de, pues eso, como de desmantelar un poquito esta idea de que estar en escena significa ser interesante, ser espectacular y fue acercándose más hacia un lugar de simplemente estar presente y sí, justo como en presente en tu propio cuerpo y con las demás. Eso también fue algo importante. Sí, ahorita me gustaría regresar como a estas dos cosas, este concepto de libertad corporal y este contraentrenamiento, ¿no? Escénico. No, les quiero leer dos comentarios que ya llegaron. Uno es de Jackie O. Todas estas morras son máximas artistas, admirables e imparables. Y de María Veras Álvarez, un reflejo de lo hermoso que es el oficio sensible de las mujeres. Gracias por compartir, chicas. Bueno, es lo que nos va llegando por Facebook, sí, corazoncitos. A mí un poco antes de avanzar a esto, me gustaría que Anne nos contara cómo es manejar, ¿no? Como todas estas, múltiples cosas que van sucediendo al mismo tiempo, porque como espectadora es como un espacio, ¿no? Como muy eh, lo voy a decir minimalista, aunque no sea la palabra, pero tranquilo, como de mucha paz, pero bueno, por detrás están sucediendo muchas cosas que nos hagan esta sensación, ¿no? Además de las actuaciones, ¿no? Hay, bueno, o actuaciones o no sé cómo llamarles, pero bueno, esas presencias escénicas, hay otras, ¿no? Entonces, como me gustaría un poco que nos contaras qué es estar, ahora sí que produciendo todo esto al mismo tiempo que va sucediendo. Ah, qué gran pregunta. Bueno, no sé, en realidad creo que una de las cosas de sumarme al proyecto eh, fue acompañarlas. En realidad, eh, como que en algún principio, de forma muy técnica, intenté como que los recursos fueran
como justo, mucho más técnicos, operativos quizá. Y con el paso de los ensayos o de las funciones, justo me di cuenta de que pues la mejor manera en que eso iba a funcionar es si yo respiraba con ellas. O sea, como lanzar los títulos, las imágenes, ¿no? Incluso el volumen del audio estaba pensado para acompañarlas en la escena en la que es muy bonita. Ah, digo, no quiero spoilear por si alguien no la ha visto, pero justo, más bien como que pensar un poco en que el dispositivo las arropara y creo que eso pues no solo incluye a la multimedia o al audio, sino al espacio en general, ¿no? La luz también, la forma en cómo dialoga con ellas y cómo se complementa con lo que estamos proyectando. Creo que es eso, como un cobijo para lo que ellas nos están contando. Es así como que de esa forma lo entendí y creo que así funcionó mejor, respirarlo con ellas. Sí, lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Que es un espacio que nunca te, bueno, al final ya nos sitúan Ciudad de México, este monstruo, todo lo que nos van diciendo, pero en el espacio no se siente eso, ¿no? Como que estamos abstraídas de la vorágine que atrás está lloviendo, está el tráfico, está el caos, está todo, pero dentro estamos inmersas en un lugar con materiales vivos, ¿no? Como la mampara este enorme de madera, el pasto, lo que fuera, ¿no? Pero como un espacio de reunión de cobijo, ¿no? Como dices, que también se ve reflejado en el espacio y que da esa posibilidad de que ustedes transiten así como transitan, ¿no? Entonces, igual también pensar, ¿no? Cómo fue esta concepción del espacio, de la espacialidad, ¿no? De estos, como este centro rodeado de verdes y la enorme madera verde, verde, la enorme madera, pues, en donde se van proyectando, ¿no? Mm. Creo que tengo que hablar yo, ¿verdad? Sí, sí, es para ti, Natalia. Perdón. Sí, pues, o sea, un poco sumando a lo que decían todas, sí es un espacio minimalista, pero más que minimalista yo lo pensaría como lo que tiene que ser, que viene de varias abstracciones o de varios conceptos que estuvimos trabajando mucho, Isabel, y que mucho para mí tiene que ver también con la materia viva, o sea, con cómo traemos todo esto, pero más allá de eso, también simbólicamente, conceptualmente, hay una conexión directa con la naturaleza, con el bosque, con las flores, que tiene que ver también como una manera de, así como ellas están trayendo de manera literal el recuerdo en fotografía, también en esta instalación, lo pienso más como instalación, escenografía, dispositivo, como le quieran llamar, pero pienso que mi manera de abordarlo, perdón, fue más desde la instalación, que mucho tenía que ver con esto, con este bosque o con este jardín, que también evoca a lo ancestral y nuestra conexión directa con nuestros cuerpos, con nuestros pasados, y con la manera en la que estamos mostrando esas imágenes, ¿no? O sea, sí hay una relación directa de cada uno de los elementos y por eso son aparentemente tan pocos, también los objetos, o sea, como que todo está tejido de tal manera que, bueno, después de haber trabajado pues casi 4 años, y que también en la versión que se presentó en La Ballena sí recuperamos cosas, pero después, conforme fuimos avanzando en este montaje, se potencializaron otras y también desechamos otras más, porque también nos dimos cuenta que pues en 4 años habían pasado muchas cosas, ¿no? Y que corporalmente habíamos cambiado y que pues además esta instalación no solo es cómo lo están habitando ellas, sino cómo las que estamos desde atrás también estamos siendo representadas y estamos encontrando un lugar de escucha, de resonancia, de contención, y en donde nuestras cuerpas también pueden ser visibles, contenidas, escuchadas y reflejadas desde estos lugares. Entonces, pues pienso eso, que pues siempre estuvo como la idea de bosque, pero tampoco es que nos fuéramos a traer un bosque porque también como que nos gusta jugar más con la instalación y mucho de que sea pues un lienzo de madera tiene que ver también
con estos elementos que están en la naturaleza, pero de una manera más, no sé si decirlo contemporánea o más industrial, porque además también necesitábamos una superficie de proyección, ¿no? Y la materialidad que tiene la madera con la proyección, pues también nos habla de otra cosa y para mí es como si también a partir de la proyección este gran bosque estuviera floreciendo todo el tiempo, ¿no? Y como si cada una de las flores fuera de las flores, de las proyecciones, fuera una flor o fuera una raíz que se va sembrando, que va germinando y que es lo que va permitiendo que esto suceda. Y un poco también pasaba eso con la luz. O sea, ahorita que escuchaban, pienso que la luz prácticamente fue eso, ¿no? O sea, ver cómo las vamos acompañando, cómo nos vamos acompañando todas y sí hay muchos momentos de precisión en donde sí era contar cuánto se tarda en trasladarse de acá para acá, en llegar a esto, no, a ver, súbele aquí esta intensidad, bájale acá. Entonces, o sea, como que algo que es muy bonito de trabajar con esta equipa es la manera de dialogar y de entender y de darnos todas el espacio para la creación, ¿no? Porque vamos juntas y pues al final de cuentas sí termina siendo como nuestro Edén de nuestras cuerpas, de nuestras historias, de nuestras vivencias. Y lo mismo pasa con el vestuario, o sea, como que el vestuario está diseñado para cada una de ellas, ¿no? O sea, cómo son ellas en la vida real, cómo se sienten cómodas, cómo les gustaría ser vistas en escena. Y sí hay una paleta de color y todo lo demás, pero mucha venía de quiénes son ellas, ¿no? Y de quiénes son cómo están habitando este espacio, si se sienten cómodas, si funciona o no funciona, y como que nunca hubo problema en las peticiones de cada una. Entonces creo que, pues eso, o sea, básicamente fue como, no sé si contesté tu pregunta, pero como a grandes rasgos fue como esta manera de construir esta instalación eh, escénica para que pudieran habitar y dialogar todas nuestras cuerpas, ¿no? Repito, como no solo las de ellas, sino también todas las que estábamos atrás, es como si todas estuviéramos allí de alguna u otra manera. Sí, sí me respondiste, y ampliaste mucho más de lo que esperaba oír, ¿no? Porque sí es algo que es muy evidente, como esta expansión, ¿no? De la escena hacia muchos lugares, ¿no? Entonces, o no sé si expansión, más bien de pensar la escena como que no solo lo que está ahí, sino más allá de lo que está ahí y visibilizarlo. Entonces, también me gustó esto que dijiste, ¿no? Como eh, este Edén o este lugar, esta instalación que ayuda a potenciar esto cosa de lo ancestral y como que me ayudas, ¿no? Como a pensar la otra cosa que quería que conversáramos, que tiene que ver un poco con esta idea de la libertad corporal, porque a mí a veces cuando coordino una ola me pasan coincidencias, yo les llamo cósmicas, ¿no? Lo digo porque yo justo unas semanas antes y sin saber de qué trataba su obra, acababa de terminar de leer Stop Gordofobia y las panzas subversivas de Magdalena Piñeiro. Y luego vi que ya tenía, o sea, ya que teníamos la fecha para el aula, ¿no? Y empecé a leer lo que les decía, entrevistas que les hacen sobre la obra, pero también vi el programa de mano y vi que uno de los conceptos que está en juego justo es el de cuerpo en tránsito, ¿no? Que es de Magdalena, que no desarrolla en este libro que yo leí directamente, pero igual en Stop Gordofobia empieza a dar esas pistas para adentrarse a la... Mis perritos están aquí de fondo, este es mi ecosistema. Que bueno, estas pistas, ¿no? Nos ayudan a adentrarnos a la obra, pero también un poco lo que ya también decía Isabel, ¿no? A este cuerpo propio, ¿no? Que siempre está en el futuro, ¿no? Ese cuerpo ideal al que nunca llegaremos, pues, y que entonces nos cuesta mirarnos en el presente, ¿no? Porque estamos siempre en espera de lo que de lo que viene o de lo que vendrá, pues. Entonces, después de ver la obra, me quedó resonando y por eso lo relaciono con esto que decías de la ancestralidad, un poema que viene en este libro, ¿no? De Piñeiro, que igual ahorita se los leo. eh, pero bueno, como a mí me llamaba la atención un poco cómo justo, ¿no? Cambiar esto que decía Isabel del autoamor y de la autocompasión casi, a más bien pensar un cuerpo o una libertad corporal ejecutándose, no sé si día a día, pero bueno, trabajando por ella.
Entonces, bueno, eso, me gustaría ver cómo llegaron a esta noción, ¿no? Porque ustedes, a mí, un poco también retomando lo que decía Isabel, cuando yo leí en el programa no vi violencia, como el tema violencia estética no se ve, ¿no? Como que se ve que sí está transformado, trascendido, revolcado y repensado, ¿no? Porque no es algo visible, son como cosas como muy, muy sutiles. Y bueno, un poco ya me respondieron porque más bien estamos hablando de libertad corporal, pero sí me remite entonces como a una, no sé si la palabra es aceptación, pero sí a un repensar de dónde vienen nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, en lugar de seguir cantinfleando, les voy a leer este poema que se llama Autorretrato para que podamos seguir la conversación. Y dice, mi cara redonda, mis manos fuertes, herencia de mi madre. Mi cuerpo grande, mi espalda ancha, herencia de mi padre. Mi cuerpo alto, esbelto, herencia de mi abuelo. Mi gusto por la cocina y la comida, herencia de mi abuela. Odiarme a mí misma ha sido odiar mis orígenes. Las líneas continuas se desdibujaban desde mi rechazo. Era la ladrona de mi propia memoria histórica. Entonces, bueno, por eso lo relacionaba con esto que pensabas, ¿no? De lo ancestral, pero también con esta idea em, ¿no? Que ya empezaba a manejar, no sé si Isabel fue o más bien em, Karen, ¿no? Sí. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero como esta idea de estos cuerpos, ¿no? Que son inalcanzables y que a todas nos tocan. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Cómo llegaron a este concepto de cuerpo en tránsito, si sigue operando y después cómo se pone en juego, ¿no? En los laboratorios que ustedes tuvieron y luego en la obra, ¿no? Porque yo insisto, y un poco de acuerdo con lo que decían, violencia estética no alcanzo a ver una denuncia, ¿no? Contra la violencia estética, sino más bien algo mucho más sutil y más, también ya lo decían, como pensado en el presente y en la presencia de mi cuerpo aquí, ahora y gozando con lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Mm, No sé, más que sí, una pregunta, creo que es un comentario enorme, pero sí. bueno, como que me interesa pensar, ¿no? Cómo está en juego esta noción. Ujú. Pues no sé si Luque o Edurne o Mitch quisieran responder sobre esto. Em, o sea, creo que sería interesante que pudieran hablar sobre estos ejercicios sobre el tiempo, ¿no? Que estuvimos haciendo. Y creo que el concepto de cuerpo tránsito, 10 gritos contra la gordofobia fue uno de los libros que leímos durante el laboratorio en Zoom. En realidad, no leímos nunca libros completos, sino que yo, como en aras de que todo fuera lo más viable posible para todas, tomando en cuenta lo que implicaba ser persona de teatro en la pandemia, ¿no? Que era estar buscando como la vida, más quienes tienen hijes, el cuidado de les hijes en pandemia. Lo que hacía era como elegir extractos de esta literatura y ya quien así lo deseaba y tenía el tiempo y la posibilidad, como leerlo todo, ¿no? Pero leímos 10 gritos contra la gordofobia y ahí es que aparece esta idea de cuerpo tránsito que es preciosa porque es pensar que dentro de todas las personas gordas hay una persona delgada que espera ser descubierta, ¿no? Y bajo esa lógica vemos a las personas gordas y les culpamos por no ser esa persona delgada que tendrían que ser. Y de alguna manera, ese concepto escénicamente también tenía una potencia muy interesante porque el teatro pues nos lleva al presente, ¿no? Y ahí fue que empezó también como a trasladarse la investigación hacia el cómo traer el cuerpo al presente, cómo sentimos el tiempo, ¿no? Y ahí es donde creo que Luque o Edur o Mitch podrían contar un poco sobre cómo empezamos a jugar con el tiempo en el laboratorio, ¿no? A mí me gustaría como aportar un poquito, no sé si específicamente sobre el tiempo, igual y llego a eso, pero desde hace rato quería participar en particular sobre la pregunta de por qué, cuando preguntaba Zulay sobre las fotografías y la infancia, y creo que hay ahí también un tema como muy interesante que tiene que ver con que, de hecho, la única que puso una foto más actual fue Tae, y creo que es muy interesante también para las personas que han ido a la obra, que también nos han compartido eso, ¿no? O sea, o sea, darnos cuenta que nuestro concepto de libertad corporal se vio, ¿no? Como
atacada muy pronto, ¿no? O sea, desde muy pequeñas o sea, nos vimos fragmentadas con nuestra propia imagen. Entonces, el hecho de que todas hayamos encontrado fotos de libertad corporal que van más hacia la infancia y casi no hacia, ¿no? O sea, la adolescencia es una de las etapas que sabemos que en particular a las mujeres se nos rompe nuestra idea y nuestro autoconcepto, bueno, por todo lo que hemos estado hablando. Me parece que es como muy interesante también enfrentarte a eso. O sea, siento que desde la escena poder hablar de eso, desde un lugar también de cómo diseñó Isabel el dispositivo es bien interesante porque todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas que no están, ¿no? O sea, que buscan ser frescas y enfrentarnos a esas imágenes, ¿no? Entonces también esta juxtaposición de la imagen de la infancia con imágenes de la pandemia y vernos en el presente con otro, ¿no? Con otra cuerpa, pues es un triple nivel, siento, de análisis y de estar trabajando el tema que lo hace muy vivo y muy fresco también. Y creo que esa capa más el ejercicio de la descripción corporal que siento que a todas nos hizo, ¿no? O sea, cuando lo escuchas después de mucho tiempo, yo escucho mi descripción corporal y a veces no doy crédito que hay cosas que pensé que eran importantes de lo que soy, ¿no? O sea, como en mi cuestión de identidad. Por ejemplo, mis tatuajes, ¿no? Para mí es una cosa como muy identitaria y no hablo de ninguno de mis tatuajes en la descripción corporal. Entonces, en esta idea, llevándolo al cuerpo tránsito, creo que también todo este tiempo y ahora que retomamos y que estamos en funciones, todas las funciones son diferentes y todas las funciones ¿no? te llevan a otros lugares de exploración que me parecen muy interesantes porque todo el tiempo te estás revisitando en tu presente, pero también en relación con la que eras, ¿no? Siento que en mi perspectiva, mi ejercicio sí ha sido más como reapropiarme de mi presente a partir de mi pasado, que el estar planteando quién voy a ser en el futuro, ¿no? No sé si es por la edad y porque soy mamá y porque hay otras cosas que me atraviesan, que ya pensar en este cuerpo perfecto me da la flojera del mundo, pues, o sea, más bien es verme ahora en este presente, o sea, permitirme en este espacio dialogar con mis compañeras sobre lo que somos en este momento a través de lo que fuimos, me parece que es un ejercicio también que pocas veces se permite en la escena, ¿no? Y eso me parece bien, bien hermoso. Y ya lo último, de mi aportación, que sí tiene que ver con el tiempo, también creo es con la idea de ser vista, ¿no? De cómo nos estamos permitiendo ser vistas entre nosotras y permitirle, sé que suena raro, pero yo sí me hago, o sea, me he montado en ese lugar de cómo permito que me vean los otros, ¿no? O sea, como también tener un espacio de control y que no sea a partir de esta hegemonía justamente, ¿no? O sea, en Instagram y en todos los medios siempre tenemos el control de ver qué filtro te pones y si le pones la cámara acá y justamente cómo puedes jugar a que tu cuerpo sea otro. Y aquí este presente te exige que, o sea, tu cuerpo es ese y está ahí, está jugando con todo lo que implica que el cuerpo no nada más es la materia, sino son las emociones, son los pensamientos, ¿no? Son tantas cosas que nos atraviesan, que pensarnos, normalmente nos pensamos desde el escondernos, ¿no? O sea, ¿cómo escondo mi error o lo que no es aceptado, ¿no? Lo que no es hegemónico, lo que tal vez no se va a ver bien. Y aquí estamos así en un nivel de vulnerabilidad que da el teatro que también es muy aterrador, pero también a mí me parece bellísimo y que justo nos hace cada función nosotras también decidir desde dónde queremos que nos vean, ¿no? O sea, qué queremos que juegue y qué no, ¿no? Desde ese lugar de lo que compartimos. Y siento que va desde ese lugar como mucho más, o sea, que trasciende la cuerpa, pues, ¿no? Es lo que quería decir. Y me callo. No, no, Eh, yo quisiera Daniela, sí, agregar, sí, sí, hola. hola. Pues sí, yo quisiera agregar a todo esto y partiendo un poco de lo que Isa nos estaba diciendo del tiempo,
Eh, pues, o sea, siento que el ejercicio de el tiempo en general, pues parte desde nosotras somos el tiempo, creo que de ahí también mucho su nombre, en el que para mí fue un ejercicio muy interesante empezar o sea, cuando Isa fue a la casa de cada una de nosotras, eh, y al principio, o sea, como que la premisa era, pues, habitar el espacio, ¿no? Y pasar el tiempo juntas, mientras ella, pues, hacía ciertos aspectos de lo que alcanzamos a ver en la obra, ¿no? Entonces ya después, cuando nos vemos en presente, todas juntas, acá en el espacio este de la ballena, de los ejercicios que Isa nos ponía también inicialmente era de pues sí, mucho todo relacionado con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestros objetos, cada una eligió su medida de tiempo, porque Isa nos puso de premisa que eligiéramos algún objeto que tuviera como un principio y un fin de un tiempo determinado, que no fuera ni muy largo ni tampoco muy corto. Y uno pensaría que es fácil, ¿no? O sea, que no fuera algo como un reloj, y uno pensaría que es fácil, pero también, pues, pues eso, ¿no? Fue como hacer un ejercicio constante de tiempo. Igual sentir en el espacio, me recordó mucho como a algunos ejercicios igual actorales que llegué a hacer, de, pues, sentir el tiempo, ¿no? O sea, de estar en escena y de pronto solo tener una premisa de que sin que tener ninguna medida de tiempo de absolutamente nada, que el cuerpo, nuestras cuerpas y como un poco, no sé si de manera instintiva o que empezar a sentir el cuerpo primero con una misma, luego en relación a todo lo que pasa alrededor con las demás. Eh, y eso también, o sea, como que el tiempo se ve reflejado mucho como en todo, ¿no? Y quisiera agregar también en cuestión como a lo que decía Natalia Minat, que fue, la verdad, una pensaría que la cuestión del vestuario es como, claro, pero pues el vestuario siempre está hecho para los actores y las actrices, pero no es verdad. En realidad, muchas de las veces hay una sensación de que es el vestuario que es y una tiene que modificar su cuerpo para entrar a ese vestuario. Y aquí era todo lo contrario, ¿no? Era nosotras y nuestra cuerpa utilizando la ropa, ¿no? Y era esa la sensación. E incluso en este tiempo que pasó, yo, por ejemplo, cambié de pantalón y sí, solo por el simple hecho de que pues lo sentía apretado y que pues la ropa no tiene por qué sentirse así, ¿no? Y no tiene, o sea, y lo noto mucho en otros trabajos, en donde a mí me cuesta mucho trabajo enunciar el que por una cuestión de paso del tiempo o de lo que sea, mi cuerpo cambió y entonces de pronto aceptar o decir eso puede llegar a ser como complejo en ciertos espacios, pero aquí sentir la seguridad de decir, ah, esto me queda un poco apretado, hay forma de como que lo cambiemos y con toda la apertura y todo el amor de decir, claro, porque este paso del tiempo y lo que ha hecho contigo, con lo que eres ahora, pues también, ¿no? O sea, como que va avanzando. Entonces es una sensación también muy gratificante el poder estar en un proyecto que, o sea, que va creciendo contigo, ¿no? Y que se va alimentando de quién eres y no solamente de una, o sea, como que se formó a partir de una idea de algo específico y que ahí se quedó, sino todo lo que nos va sucediendo con el tiempo es lo que va sumando y va enriqueciendo y va creciendo todo lo que hemos hecho. Entonces, pues sí, el tiempo creo que es una premisa también que en un mundo tan acelerado, ¿no? En el mundo en donde todo el tiempo nos están exigiendo algo que cumplamos, que hagamos, que estemos siendo productivas, que hagamos, bla, 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 como de pronto estar en un espacio y sentarnos a estar, forma parte de hasta algo que a lo mejor no es en una denuncia panfletaria de decir, ah, estamos yendo en contra de, pero estamos yendo en contra de un sistema y algo que nos está empujando a ir hacia adelante todo el tiempo y nosotras estamos decidiendo sentarnos a comer algo que nos gusta rico y reírnos y mirarnos a los ojos y o llorar y, ¿sabes? O sea, como solo habitar ese tiempo y hacer ese pacto entre nosotras e invitar al público a que habiten el tiempo y que
perciban también cómo es que habitan el tiempo, ¿no? Porque también es muy revelador a la hora de ver el público cómo cada una de las personas está habitando ese tiempo, si lo está habitando como en soledad, si lo está habitando en colectivo, con nosotras, con la persona con la que fue. Un amigo me contó una vez que se sintió más conectado con la persona que estaba a su izquierda, que era una desconocida, que con quien fue ese día al teatro, ¿no? Entonces ocurren unas conexiones muy, muy particulares en cuanto a pues todo este enramado del tiempo y el espacio. Y creo que ya hablé mucho, entonces continuamos. Ah, yo quisiera Sí, aprovechar que tengo, ahora sí tengo buena señal ya, y no ajá. estoy yendo y viniendo, y tomar un poco este cue que lanza Luque sobre el vestuario, porque tiene que ver también con lo que decía Isabel sobre una cosa más profunda respecto a la violencia estética, que no sea solo decir debería de amar mi cuerpo y ya, ¿no? Como esa consigna que se vuelve realmente imposible de asir de buenas a primeras, ¿no? Siento que parte del de la apuesta, de la propuesta y de lo que es complejo de este proyecto es que estar en presente y aceptar en presente el cuerpo y habitar el cuerpo que tienes en presente es una decisión constante, no es solamente que hacemos nosotras, que sí, que la hacemos cada segundo de estar en la escena, ¿no? Por cómo funciona el dispositivo, pero pienso que en realidad en el día a día es así, en el día a día hay días que la imagen, como dice Tae, como la imagen que te devuelve el espejo, no es amable, ni es pacífica, ni es fácil de estar con ella y estás confundidísima respecto a lo que ves en el espejo y cómo te sientes o lo que ven las otras personas. Y siento que parte de la idea de cuerpo tránsito y es tomar la decisión constante de habitar el cuerpo que tienes y decir, bueno, es así. En mi experiencia personal, ha sido, o sea, a lo largo desde que empezamos ensayos al día de hoy o mañana que tendremos función, mi cuerpo ha cambiado durante este proceso, o sea, el pantalón, la playera, mi ropa interior se ha modificado, ¿no? Y mi estar en escena también se empezó a ver atravesado por eso, ¿no? Hay algo muy que pasó que cuando hicimos el paso a esta temporada, cambió mi vestuario por completo. Mi vestuario era un vestido, era otro vestido que de hecho no había manera de que me entrara, que sí, que yo cupiera en ese vestido en esta temporada. Y cuando llegó la primera propuesta de vestuario, eh, me la puse y yo estaba como con esta cara así de... y Isabel, ¿estás bien? Y yo... Sí, y me costaba mucho trabajo, aún siendo el proyecto que es, las mujeres que son, los años que llevamos trabajando, y sabiendo que obviamente si yo decía no me siento cómoda, me iban a decir, ok, perfecto, buscamos otra cosa. Me tomó alrededor de 20 minutos y ni siquiera yo lo pude decir, tuvo que ser Isabela que me dijo, te veo mal, sí, no estás cómoda. Y yo, "Ah, gracias, sí, no estoy cómoda". Y luego vino todo el proceso de ir con Nat a buscar el vestuario, y un vestuario en el que me siento tan contenta, tan cómoda y tan feliz y que además me representa en tantos niveles. Pero eso, o sea, como que siento que la decisión de habitar el cuerpo no es solo dentro del dispositivo, ni tampoco es algo que sucede una vez y estás curada para siempre, ¿no? Y entonces, una vez aceptaste tu cuerpo en presente y entonces ya para siempre no te vuelve a pasar, ¿no? Sino que es constante y que hay algo de que yo pienso mucho que este proyecto es revolucionario a nivel como de una célula. Es decir, hay esta célula de mujeres, de personas que buscaron un proyecto que se pregunta estas cosas, que plantea estas formas de trabajar y demás, y que hay algo de eso que puede ser sanador en ese momento, o que plantea una primer línea de pues como de postura y de ideología de cada una, pues, que después se puede ir replicando en otros espacios, ¿no? O sea, en definitiva, yo no me imagino que yo pueda estar en otro proceso o como productora o como actriz en la que el vestuario se vuelva una imposición, por decir algo, ¿no? En la que yo no lo vaya a cuestionar o a poner
en duda o hacerme esta pregunta cuando en esta célula esto ya pasó, ¿no? Hay algo de lo que sucede aquí con las mujeres que estamos aquí y las personas que estamos aquí que eventualmente permeará. Pero eso, como que hay una cosa del paso del tiempo y de como hay esta sensación que dicen de la espiral, ¿no? Que uno pasa por los mismos lugares, pero de distinta manera. Y siento que en estos años todas hemos pasado por lugares similares, pero hay algo en el tiempo y en lo que ha implicado hacer este proyecto que nos ha puesto en otro lugar. Em, Perdón, ya último ejemplo, cuando empezó el working, bueno, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, yo me había caído de las escaleras y me había fracturado el coxis. Y llevé fatal esa recuperación y ahora, a mitad de, más bien empezando la temporada, algo de esa lesión volvió a aparecer y en esta ocasión decidí como tratarlo y cuidarlo y demás, y creo que sí fue o sea, la misma lesión, el mismo asunto, pero 4 años después y mi acercamiento a eso es otro, creo que también incentivado por este grupo y por la noción del cuerpo y del cuidado que hace 4 años no tenía. Bueno, eso. Gracias, Mit. Ann, querías decir algo, ¿no? O ya no, sí. Sí, pues un poco retomando lo que decía Luque y lo que decía Isa del tiempo. O sea, como que pues, a veces doy un poco por hecho de que todo se opera igual, pero esta obra es muy particular porque, o sea, sí hay un texto, sí hay como premisas a seguir para pues, que la función suceda, pero el tiempo justo es algo que nunca, no, o sea, no me había pasado por lo regular. Me disocio en una forma justo muy operativa cuando estoy en las funciones, como por lo regular no estoy viendo la función. Y aquí no hay otra forma de habitar la función más que estando en presente con ellas. O sea, no hay otra manera de que eso ocurra. Porque, o sea, sí, sí, justo, sí hay pautas de que tiene que suceder, pero es respirarlo, literal, verlas respirar, estar con ellas y el texto en realidad pasa a segundo plano. Creo que lo tuve una función y lo dejé de lado, porque era, eh, pues sí, o sea, también los relatos, las preguntas, la forma en la que se fueron cuestionando otras cosas también durante la temporada, pues era pues también de mucha escucha, ¿no? O sea, como energética y corporal, y creo que eso nos absorbía a todos, ¿no? O sea, tanto a mí, a Miriam, ¿no? Que también ahorita está en la temporada. Incluso podría decir que a los propios técnicos que tenían que seguir como la pauta de la forma en la que ellas estuvieran viviendo la escena en ese momento. Entonces era súper bonito porque estábamos ahí como en una especie de contención absoluta, ¿no? Incluyendo una vez que se nos fue la luz en el teatro, se podía sentir, ¿no? Como la gente, los técnicos, todos estábamos ahí conteniendo la presencia de estas mujeres en escena porque nos tenían ahí en presente absoluto. Entonces era súper bonito como sentir eso en todas las funciones, como que no era repetitivo, entonces era muy bonito conectarse con ellos. Sí, a mí también pensaba, ¿no? Con esto de tiempo y desde sí el vestuario, pero los artefactos que cada una escoge para marcarse el tiempo. Yo no las conozco, pues, pero como que me sentía que sí daba, ¿no? Una cosa que nos aportaba como público, como espectadoras, para decir, entiendo, ¿no? ¿Quién es o por dónde va, ¿no? Y también esto que decían del ritmo y un poco retomando lo que dice Ann, siento que queda materializado en este momento, bueno, en muchos momentos, pero en el que creo que se llama Lo que podemos hacer juntas, o no tengo muy claro el nombre en donde se van sincronizando a partir del propio ritmo de cada una, ¿no? Que ahí empiezan a seguirse y bueno, se arma todo este tiempo, ¿no? Que va, bueno, que abarca no sé cuánto tiempo en escena, pero que, bueno, a mí me parecía increíble cómo podían lograr esa sincronización que creo que tiene que ver también con todo esto que está ocurriendo bueno, con Annie y demás, ¿no? Pero también pensaba que estos ritmos que van tomando
pueden suceder también silencios o eh, momentos que pueden ser incómodos, ¿no? Y que entonces hay que, bueno, sí los producen, pero también sostenerlos, y yo creo que eso no es nada fácil, ¿no? Pienso, por ejemplo, con la rueda, que era así de, ¿se va a detener en algún momento? ¿O cómo saben en qué momento se va a detener? O en el momento que creo que se llama nosotras, en donde están ustedes, entre ustedes y nada más, ¿no? Que el público está ahí, no sabemos muy bien de qué se ríen, pero están en su tiempo, ¿no? En su presente, el público sabrá qué hacemos o qué no hacemos, ¿no? La verdad estamos a la expectativa de que algo sucede, ¿no? Que de pronto nos interpelen, pero no sucede. Y está bien, a mí me encantó eso, ¿no? Porque sí estamos, esta afirmación escénica de nuestra presencia, solo nosotras, ¿no? Entonces, bueno, siento que tiene que ver mucho también con esta idea de la escucha, de la escucha y también de una cosa muy bonita que va sucediendo en toda la obra, que es la manera en cómo se miran entre ustedes, que creo que sí va referente a esta escucha que no siempre es a través de la palabra, sino que la mirada también, ¿no? Nos hace saber qué está sucediendo con la otra persona. Entonces también pensaba que también ya lo habían mencionado, como frente a esta mirada juzgadora, ¿no? Esa que nos controla y los limita, ¿no? ¿Qué podemos decir, hacer, cómo nos debemos vestir, qué comer, cómo comer, ¿no? Pensaba en ustedes mirando sus imágenes, pero sobre todo esto que les digo, mirándose entre ustedes, en donde más que un juicio se ve como un acompañamiento y mucho cuidado, ¿no? Que es evidente en todo esto que se va saliendo del guión, ¿no? En los abrazos, en las lágrimas que evidentemente van cambiando, ¿no? Con cada función, y que bueno, en el cruce de miradas es evidente. Y entonces me hace sentir, ¿no? O sea, el público, no es que estoy diciendo que ignoren al público, no, pero más bien hay como una construcción de un espacio seguro para ustedes, que se ve que viene de 4 años atrás o no sé cuánto, y que les permite mirarse así amorosamente. Entonces pensaba en esta idea, ¿no? De que el arte, o sea, el teatro contemporáneo, lo que sea, más que producir una experiencia estética, aunque de paso lo produzca, más bien hay una poética, ¿no? Como una construcción, ¿no? En los juegos, de la creación o en la creación, ¿no? Que están jugando con este dispositivo o están poniendo en crisis, ¿no? Este dispositivo de visibilidad al servicio de la producción de experiencias del público, ¿no? Que se resume también, ya lo decía Karen, creo, ¿no? En qué decir, qué hacer, cómo actuar, algo interesante para alguien más, ¿no? Pero aquí vemos esta vuelta de tuerca porque parece que no están centradas en satisfacer las expectativas de nadie, de agradar a nadie o de mantenernos en tensión, ¿no? Por eso también creo que es importante, y creo que lo decía Luque, ¿no? Esta idea de esta vorágine que tenemos en la vida, pero también en el teatro, ¿no? Que va acción tras acción, diálogo tras diálogo, y estamos ahí todo el tiempo. Estos momentos de paréntesis, de silencio, eh, de cosa lenta, ¿no? Siento que es una manera de estar, eso que decía, ¿no? Mirarse hacia adentro, a este goce, a su propio ritmo, a sus propios procesos. Entonces pensaba en cómo estos espacios escénicos, ¿no? Que se van gestando son ese reflejo del proceso que han tenido, ¿no? Del planteamiento de la obra desde su origen, y de otra manera, que también ya lo decían, de concebir el acontecimiento teatral y los procesos, de construcción, ¿no? De la obra, que les digo, más que buscar una experiencia estética, están como en esta poética de construcción de los propios procesos y de las propias relaciones, ¿no? Que se van gestando, en estos procesos. Entonces, bueno, me gustaría quizás que pudiéramos platicar de cómo estos vínculos, pueden, reconfigurarse en el teatro, ¿no? Ya un poco lo van anotando, ¿no? Como, em, quien decía Miche, ¿no? Que a mí no me vuelven a imponer un vestuario, ¿no? Porque yo tengo que estar cómoda. Entonces, ¿cómo pensar, cómo estas otras maneras de producir el teatro son posibles y si aquí, ¿no? Operó esa otra manera y cómo es que opera, qué características tiene? Y además, cómo esto, que también ya lo han mencionado, pueden volverse en espacios de sanación, ¿no? No solo de producción de una obra, sino también de sanación entre ustedes o por ustedes. Sí, o sea, a mí me gustaría mucho escuchar la perspectiva de Isa Yáñez, al respecto de esto, porque Isa es quien se incorporó más tarde al proyecto de todas nosotras, ¿no? Y para mí algo que es muy importante también para pensar en otras formas de construir y hacer el teatro, tiene que ver con esta equipa intergeneracional, ¿no? Donde
pues en este momento la más joven es Isa y cada una de nosotras está atravesando momentos de vida muy particulares y sin embargo no hay entre nosotras, ni por los roles que desempeñamos en la obra, ni por nuestras edades, una relación jerárquica, ¿no? Entonces creo que sería muy lindo que Isa pudiera hablar como de cómo fue incorporarse al proyecto que es fuerte, ¿no? Porque es un trabajo ya de 4 años que veníamos construyendo. Anne también se incorporó un poco ya en la temporada, pero había trabajado con nosotras en Nosotras Somos el Tiempo, entonces ya nos habíamos ido de viaje juntas y ya había como un vínculo, ¿no? Entonces, Isa. Sí, justo también pensaba, escuchándote, Zulay, estaba pensando en formular una respuesta porque a mí me parece importante en tiempos crueles, fascistas, de emergencia y de urgencia, darse el tiempo para cuidar, para crear espacios de cuidado, de genuino cuidado, espacios en donde se prioriza el vínculo afectivo, el vínculo entre personas, que para mí siempre eso ha sido un sinónimo de esperanza, porque en cuanto más conectadas estamos, en cuanto más nos escuchamos y somos escuchadas y nos sentimos eh, vistas por las otras personas con las que compartimos, eso ya abre un canal de comunicación y de posibilidad muy grande, ¿no? Entonces, a mí yo entré al proyecto porque siempre quise trabajar con Isa. Fue uno de mis deseos más grandes durante toda la carrera trabajar con Isa. Y se logró después de muchos años. Eh, y no me esperaba el espacio tan, tan profundamente amoroso en el que estamos ahora, ¿no? Eh, Justo como que mi edad no es un impedimento para vincularnos genuinamente y para compartir. Creo que en el diálogo y en la apertura encontramos esos lugares en donde podemos unirnos, porque nos pasa. Eso también es otra cosa que me parece importante sobre la violencia estética que ya decían, ¿no? No importa la edad, no importa la edad, no importa si tienes 80 o 14, ahí va a estar y es muy triste. Eh, Y eso, para mí, la manera en la que lo veo es que es un campo de acción, una agencia que tenemos entre todas. Este, y bueno, también creo que, yo sí creo que la obra plantea una denuncia contra la violencia estética, en tanto son mujeres que bajo sus propias condiciones y cuidados se reúnen. Y entonces vamos a ser vistas, va a ser bajo estas condiciones, ¿no? Y va a ser con nuestra comodidad de frente. Eso casi no, o sea, se me hace, yo no sé cómo lo piensan las demás, pero de repente pareciera que ya no hay espacio para eso, ¿no? Este, y para mí yo sí creo que plantea eso. Y bueno, creo que también a mí me pasa que como he estado trabajando con personas más grandes que yo, con mujeres, sobre todo trabajo con mujeres, el recibimiento, en lo que yo he experimentado, ha sido de una bienvenida generosa muy grande. Y eso sé que es debido a años en las que ellas tuvieron que organizarse, dialogar y posicionarse frente a todo esto que ha sucedido, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con eso porque al final de cuentas, a mí no me tocó tanto como esta violencia pedagógica tan clara, tan como la cuentan que sucedía. Sí me tocó algunos tratos muy feos, eh, pero yo me acuerdo que yo empecé a trabajar con esto en la escuela y yo como que sentía una disonancia, ¿no? O sea, como que decía, en la escuela me dicen que va a ser así, que yo tengo que callarme y acatar indicaciones y sencillamente pasar sobre mí para el bienestar de otras personas. Y en el trabajo era muy diferente, ¿no? Entonces también esa sorpresa de que las cosas están genuinamente transformándose y que además no solamente se está viendo que se tiene que transformar, sino que ya están cambiados. O sea, ya hay un orden de las cosas distinto que viene desde los cuidados, eh, que eso es muy satisfactorio y es
algo que yo quiero seguir enseñando, ¿no? Bueno, enseñando y priorizando. Por eso la labor que hace Isa me parece muy importante, el tomarse el tiempo de construir un lugar seguro y compartirlo. Que para mí eso cambia completamente la manera en la que veo la dirección, ¿no? No solamente es quien decide, sino quien está priorizando el bienestar de muchas personas. Pues eso, o sea, creo que sí, hablar de los cuidados es muy importante ahora. eh, y también es un posicionamiento, o sea, esto que decías de que no hay tanto una experiencia estética, bueno, que sí la hay, pero que no se busca, yo creo que más bien es un posicionamiento. O sea, sí estamos en un estado de emergencia en donde tenemos que tener posicionamientos muy claros y maneras de hacer las cosas que nos conduzcan a otras realidades. Y yo creo que la obra es muy clara con eso. Eh, y bueno, eso. Gracias, Isa. Como que sí me parece muy importante como todo este discurso de los cuidados, cómo pasa de ser solamente un discurso a ejercerse o a llevarse a cabo, no solo en nuestras casas, sino en nuestros lugares de trabajo o en nuestras maneras de relacionarnos todos lados, ¿no? Mitch, ¿querías decir algo, Sentí? Sí. Sí, pues tiene que ver con que creo que ejercer esta profesión o dedicarse a cualquier cosa, pero pues estamos hablando puntualmente del teatro, ¿no? Que es lo que nos convoca a nosotras ahora. Em, Hacerlo desde el cuidado toma una chamba que es un trabajo muy, muy cabrón. O sea, sí creo que, sobre todo porque todo el mundo, todo la inercia o la cosa está estructurada para seguir una jerarquía, para imponer, para pasar por encima, para así, es esto y chao, no hay, no hay espacio para la conversación, ¿no? Hay algo en cómo está estructurado el mundo, ni siquiera hablemos ya del teatro, ¿no? Sino, sí, el capitalismo, todo, lo que ya medio hablaba Luque también, que ir en contra implica un trabajo que es muy fuerte, porque tienes que nadar contra corriente, proponer un espacio a un grupo de personas que tienen que tomar la decisión junto contigo de ir contra corriente. Em, y creo que ese trabajo parece que, o sea, hay como una sensación de, ay, desde el cuidado es como cursi, ¿no? O es romántico, o es así como los ositos cariñositos. Y creo que todos sabemos que en realidad eh, promover espacios de cuidado es muy difícil, es realmente muy complicado, implica gestiones que no es, insisto, no es tomar una decisión que todo el mundo acata y listo, es conversar, es hablar, es abrir espacio para la la comunicación y cuando alguien no está de acuerdo, es negociar, es priorizar no solo el tiempo, tu tiempo, sino el tiempo de las otras personas, es ir en contra de los propios tiempos de producción que imponen las convocatorias, los procesos, las temporadas, ¿no? O sea, y es escuchar no solo lo que necesita el proyecto, sino quienes están dentro del proyecto ir en todo el tiempo, pensaba mucho en lo que hablabas de la idea de tu clase y de la cosa esta de la emergencia, ¿no? Creo que propiciar trabajos de cuidado, o sea, que partan desde el cuidado, implica saber que va a haber contingencia siempre, porque a alguien algo le va a pasar, a alguien algo va a suceder y construir un espacio de cuidado donde alguien diga, yo ya no puedo hacer esto, yo esto, a mí me pasó esto, necesito dar un paso atrás, respiramos contigo, vamos atrás, es armar una célula que se mueva en función de la vida de todas, ¿no? Y eso en algún momento va a chocar con el tiempo que exige el mundo, ¿no? El tiempo que se exige de fuera. Y entonces hay que ir juntas y plantear el ir juntas parecería que es como, insisto, creo que es muy importante esta pregunta porque hay que desromantizar la idea de las mujeres abrazándose, ¿no? Alguien me hizo un comentario sobre la obra y me decía, pues es que mujeres abrazándose, y es como, sí, parece que es un acto sencillo el abrazarse, ¿no? Una acción fácil, pero
decidir abrazar a un grupo de personas e ir juntas y caminar juntas, no sé si alguna vez alguien ha hecho el bonito ejercicio del cardumen, ¿no? O sea, no es nada sencillo, no es sencillo estar en disposición de escuchar a la otra y de, y de negociar tu espacio para que quepa la otra, para que quepa la contingencia de la otra. Y creo que eso es algo que en mi experiencia que he sido productora con Isabel y que he sido actriz con Isabel, lo tiene muy claro y sé que el trabajo que le cuesta no es así como justo que se levanta y ya le está dado, ¿no? Creo que para ninguna de nosotras que queremos procurar estos espacios de cuidado va a estar dado. De hecho, es una lucha constante y es una lucha que hay que hacer firmes y que hay que, sobre todo, desmitificar de la idea de que estamos todas nosotras sobre un campo de algodón de azúcar disfrutando de esto. En realidad es un acto genuinamente revolucionario y genuinamente de mucha chamba, pero que como es de cuidado, parece que es sencillo, ¿no? Y que en corto tendría que hacerse. Y como que también hay una cosa como de, pues sí, todos nos cuidamos y nos ponemos de acuerdo. Es muy fino, es muy profundo y hay que irlo afinando además todo el tiempo con las personas que están. Y en mi experiencia, hay veces que estos procesos de cuidado expulsan a personas. O sea, también hay gente que no ha llegado al momento de su vida en el que puede acceder y estar en procesos así y terminan saliendo o terminan entrando, ¿no? Pero, pero en ese sentido sí creo que quisiera como dejar muy claro que es muy difícil. Creo que es de las cosas más difíciles. Producir así es muy complicado y, y abre una cantidad de trabajo que en espacios y en posturas como jerárquicas es muy sencillo o es mucho más sencillo organizar, ¿no? Dentro de la complejidad que es hacer una obra, una puesta en escena o un colectivo, yo qué sé. Bueno, eso. Gracias. Como nada más pensando en esto el cuidado, yo después de esta última momento, ¿no? De la Carta de la Ciudad de México, que es muy doloroso y que de pronto se van, yo decía, esto no se puede quedar así, ¿no? Pero como pensando en esta idea del cuidado, viene ese epílogo, ¿no? Que creo que complementa esta idea, ¿no? Que les decía el público, no estamos ignorados para nada, ¿no? Que en esto, ¿no? De, bueno, ya compartimos esto que resonamos mucho, ¿no? Porque, bueno, estamos en Ciudad de México, sabemos cómo es. Y al final, ¿no? Verlas comiendo el pastel, ¿no? Y después compartiendo el pastel, si es así de, o sea, no te íbamos a dejar así, ¿no? Tenemos que cerrar esto de una manera que sea más amable, más gozosa, más hermosa, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se agradece muchísimo, como que además el pastel siempre es el que congrega, ¿no? Es el convivio alrededor del que podemos, ¿no? Pensar al teatro mismo, ¿no? El pastel congregándonos siempre, aunque estemos dispersos, llegan el pastel y ahí estamos todos y todas. Entonces, bueno, se agradece mucho este dulce final. Y hablando de finales, estamos por terminar esta aula, entonces me gustaría pues escuchar, ¿no? Algo que quisieran decirnos, que se ha ido quedando, ¿no? Porque como somos varias, es un poco difícil de pronto decir todo lo que queremos, entonces podemos aprovechar estos últimos momentos para sacar estos últimos comentarios. Tae. Ujú. Yo quisiera decir algo que tiene que ver con lo del público. Creo que hay algo del dispositivo y de cómo está planteado el hecho escénico, que yo no sé si hasta pone en un lugar más importante al público que cualquier obra convencional, digamos. O sea, creo que justo el otro día Luque decía, que ya lo he dicho en las múltiples entrevistas que hemos dado, pero justo decía que Luque un día en el camerino dijo algo que a mí me iluminó, como casi todo lo que dice Luque, pero que tiene que ver con que nosotras sostenemos al público en la escena del metrónomo y que
claro, o sea, es loco. Digamos, esto siempre debería de pasar o siempre idealmente tendría que pasar en el teatro, ¿no? Las actrices sosteniendo al público y viceversa. Pero cuando lo pones así, en una escena que además, pues eso, es chiclosamente variable porque el tiempo es una cosa que sucede de maneras muy extrañas, o sea, tiene muchos asegúnes, es decir, aunque siempre dura la misma cantidad en minutos, pues nunca, nunca dura lo mismo, ¿no? Nunca se siente igual, nunca se vive igual. Entonces, creo que si bien hay partes de las cuales aparentemente el público no participa, creo que en realidad el público va haciendo la obra con nosotras más que en más que en otras obras, pues más que si yo fuera Julieta y Edurne fuera Romeo. O sea, porque entonces eso sí es como lineal y sucedería más o menos igual siempre, pero aquí creo que el público es muy importante y justo Isa, en esta cosa que también ya hemos hablado de ello, el contraentrenamiento, que es como eh, calmar a la bestia interior o al mandato que te dice vas, 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 ¿no? Reacciona, reacciona, haz, entretén. Y es como, no, güey, respira, mira a tus compañeras, mira al público y di, aquí estoy, ¿no? Y si te está costando trabajo, a mí también, o sea, como, no sé, como un ir juntas, ¿no? Eh, eso. Totalmente de acuerdo. O sea, como que eso sí es, ¿no? Ustedes están en el presente y nos hacen acompañar o estar ahí en el presente siguiendo su ritmo y estando ahí, ¿no? Pero es Sí. difícil, o sea, como que, como mi insistencia a esto del público olvidado, lo he dicho mal, no estar olvidado, más bien estamos en otra posición que puede ser incómoda, pero que a mí me encanta. Karen, ujú. Ay, perdón. Oisa, no sé quién ¿Puedo iba a hablar decir algo aquí. antes, Agüito? Es que me parece muy importante esto que apunta Tae porque, o sea, no hemos hablado del trabajo de la compañía de Pentimento, que es pues el trabajo en el que se enmarca este proyecto, si bien no todas han trabajado con Pentimento, em, pero todos los otros proyectos que hizo la compañía hasta ahora eran proyectos participativos, ¿no? Entonces, por eso la obra también inicia con, esta es una obra para ser vista. Y tiene detrás como toda otra investigación que tiene que ver con las políticas de la mirada y el cómo vemos, y también una defensa del lugar del espectador emancipado, de la espectadora emancipada, y de cómo podemos, construyendo otras claves, pensar la relación con el acto de mirar, no como una acción pasiva, sino quizá como una de las acciones más... Están peleando mis animales. Sino como una de las acciones más políticas potentes de la sociedad actual, contemporánea, ¿no? O sea, ¿qué no hacemos sino como consumir desde la mirada, ¿no? Entonces creo que es muy importante el lugar en el que se le da a quienes expectan, que es un lugar de mucha responsabilidad y de un sostener juntas este tiempo que está proponiendo el proyecto, ¿no? Ujú. Karen, si quieres, ya como último comentario. Ujú. Sí, solo quería decir que pienso que esta obra, trayendo el tema del tiempo y del cuerpo en tránsito, abre mucho la reflexión sobre qué tanto nos estamos perdiendo de experiencias y cosas de la vida por esperar a tener un cuerpo que está en el ideal, ¿no? Y algo que se me hace muy importante de recordar que en algún momento mencionamos en el proceso es que el tiempo es el único recurso que no hay forma de conseguir y no hay forma de comprarlo y una vez que pasa ya no vuelve. Entonces, se me hace muy importante porque justo, ¿no? Como yo misma, ¿no?
he pospuesto o he dejado a un lado experiencias por yo no sentirme segura con mi cuerpo, cuando en realidad esas experiencias ya no van a volver a pasar, ¿no? Entonces, creo que esta obra también invita un poco a eso, ¿no? Como a cuestionar eso que estamos perdiendo por esa libertad corporal que se ha visto afectada, ¿no? Por todo el sistema. Sí, por el acelere, ¿no? En el que estamos todo el tiempo también. Voy a leer el último comentario que llegó al Facebook, ya para cerrar. Dice, es de Francisco Morales Carmona. Felicidades por su trabajo. Me pareció un concepto muy enriquecedor y denunciante de la estructura cultural que se hace necesario reflexionar con la finalidad de transformar aquellos aspectos que limitan el crecimiento, el desarrollo de las personas y en un ambiente de libertad. Y bueno, ese es el último comentario que nos llegó. Yo agradezco mucho que estén aquí, ¿no? Compartiendo esta tarde con nosotras. Les agradezco mucho su trabajo, les agradezco mucho su presencia en escena y, y pues bueno, que les vaya muy bien en sus últimas funciones. Y ya, nada más. De verdad, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Muchas gracias a ti. Gracias por la Gracias, Lai. invitación y el espacio. Gracias a ti y a quienes estuvieron viéndonos. Un abrazo muy grande. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.